Lucrecia y voy a continuar moderando este primer bloque que está enfocado a tecnologías para diagnóstico y cirugía en epilepsia. Vamos a continuar ahora con el doctor Miguel Villescusa y luego al finalizar el bloque vamos a tener un momento para hacer preguntas a los tres al mismo tiempo. El doctor Villescusa nos va a presentar el paso a paso de la colocación de electrodos en epilepsia. Bueno, Miguel Villescusa es neurocirujano, trabaja en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires, actualmente realizando el Fellowship de Neurocirugía Estereotáctica y Funcional en el Hospital Italiano. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar, sí, del paso a paso, como bien dijeron, en la colocación de los electrodos en epilepsia, específicamente, sí, en lo que acabamos de ver, en la estereoelectroencefalografía. ¿Sí? Por ahí la primera parte va a ser un poco reiterativo, pero también sumamente importante. Entonces, una técnica desarrollada por Tyler Irach, un neurocirujano, y Bancó, un neurólogo, ¿sí?, en los años 50, que permite el estudio funcional del cerebro, incluyendo áreas corticales, superficiales y profundas, a diferencia, ¿sí?, de las guías cerebrales, como explicó recién la doctora García. Se basa en la correlación anátomo-electroclínica con el objetivo de poder conceptualizar, ¿sí?, la organización de la actividad epiléptica en las tres dimensiones del espacio y relacionar el espacio, ¿sí?, con la línea temporal. La estrategia de implantación, ¿sí?, es individualizada en cada paciente, ¿sí?, y cada uno con una hipótesis propia. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en insertar, ¿sí?, de manera precisa unos electrodos, que son como los que vemos ahí en la pantalla, que van a terminar, ¿sí?, localizados en la profundidad del cerebro, para poder registrar por esos contactos, ¿sí?, que son las chapitas que ven ahí, la actividad eléctrica neuronal. Ahí vemos una foto, ¿sí?, del marco originario de Talairach, con los reparos que él utilizaba, y a la derecha una foto, ¿sí?, de un procedimiento realizado ahí en Francia y el quirófano. Entonces, para hablar del paso a paso, ¿sí?, lo primero es planificar, ¿sí?, tener una idea y un plan a desarrollar. Para eso tenemos que entender que el objetivo principal de la cirugía de epilepsia es poder lograr la resección completa, o al menos la desconexión, ¿sí?, de las áreas corticales que son responsables de la organización primaria de la actividad epileptogénica, es decir, la zona epileptogénica. Entonces, para esto tendremos que entender qué es la zona epileptogénica, que es aquella área de corteza, ¿sí?, que resulta indispensable para la generación de una crisis epiléptica, y también el área mínima de corteza cerebral que hay que resecar o desconectar para poder lograr, ¿sí?, en un paciente la libertad de crisis. Es aquella área que es capaz de iniciar la descarga ictal, pero también de mantenerla y de propagarla. ¿Sí? Otro concepto también de la zona epileptogénica es el sitio de organización primaria de la descarga ictal, referido a esas áreas cerebrales unidas a través de una sincronización excesiva al inicio de la crisis. ¿Sí? Ese patrón de organización es reproducible de una crisis a otra y puede ser desencadenado en su conjunto mediante la estimulación, como vimos recién en la presentación. Es decir, es un conjunto, no voy a andar en este concepto, pero de diferentes zonas. Entonces, volviendo a lo de la planificación, a esto de tener una idea o un plan, ¿sí?, el objetivo principal, habíamos dicho que la cirugía de epilepsia es lograr la resección o desconexión de estas áreas corticales, ¿sí?, de la zona epileptogénica propiamente dicha, primero para lograr un paciente libre de crisis, pero por sobre todas las cosas, ¿sí?, no dejarle un déficit funcional. Esto es sumamente importante en la planificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente uno va a pensar en la colocación de los electrodos para ver el registro de la actividad y poder discriminar, ¿sí?, y describir la localización exacta de esa zona a resecar, sino también para evaluar las zonas con función del cerebro mediante la estimulación y en ese sentido armar dentro del plan, ¿sí?, esa visión quirúrgica de poder mapear ciertas zonas que debemos proteger. Entonces, la formulación de una hipótesis anátomo-electroclínica en cada paciente es lo más importante en el planeamiento de la estereoelectroencefalografía, ¿sí? Y es la parte, ¿sí?, que es llevada a cabo por todo el equipo. No depende de una persona, sino de todo el equipo. De esta planificación va a derivar la hipótesis de la preimplantación, en base a la cual nos vamos a basar para elegir los lugares o las zonas en las que vamos a colocar los electrodos profundos, y de la interpretación del registro de esos electrodos, lograr definir la zona epileptogénica. Con lo cual, si la hipótesis de preimplantación
está errada, ¿sí? La colocación de los electrodos profundos van a estar en cualquier lugar, no vamos a poder interpretar o vamos a tener una interpretación errónea y no vamos a ser capaces de definir la zona epileptogénica. ¿Sí? Entonces, la planificación lo que consiste es en tratar de localizar, ¿sí?, todos los electrodos que vamos a poner, tratar de utilizar la menor cantidad necesaria para poder definir la zona epileptogénica y al mismo tiempo evaluar si tenemos necesidad de mapear alguna zona específica para ver si tiene alguna función elocuente, ya con el objetivo de pensar en una potencial cirugía. Muy importante en esto, ¿sí?, es tener en cuenta el concepto de las 3 dimensiones, a diferencia del otro ejemplo que eran las grillas subdurales de superficie. Acá lo que estamos haciendo es introducir un electrodo con varios contactos en todo el espesor del cerebro, como se ve en esta imagen, ¿sí?, que se puede ver como la punta abocada a una estructura que se llama hipocampo. Uno no solamente registra con la punta del electrodo, sino con cada contacto. Entonces uno puede mapear parte de la superficie, la profundidad, ¿sí?, y el target final, y al mismo tiempo también tener en cuenta todas las estructuras que uno tiene que atravesar para llegar, ¿sí?, en todo ese trayecto para evitar lesionar alguna arteria, alguna vena, ¿sí?, y en ese caso obviamente disminuir las complicaciones asociadas. Una otra cosa muy importante es que la estereoelectroencefalografía es un método sumamente validado a nivel mundial por un montón de estudios, ¿sí? Es sumamente preciso para poder localizar la zona epileptogénica. Con lo cual, si uno no consigue hacerlo, ¿sí?, es porque los electrodos están mal localizados, es decir, por una mala hipótesis, o a veces también por una mala técnica de colocación, o en casos en que haya más de una zona epileptogénica, ¿sí?, y no se pensó inicialmente en esa posibilidad. Ahora, todo esto, toda esta idea de preplanificación, esta hipótesis, hay que bajarla de la teoría a la práctica, ¿sí? Y hay distintos métodos. Por ejemplo, estamos viendo ahí a la izquierda de la pantalla el método más clásico, el primero, ¿sí?, pero al mismo tiempo también el más preciso, que es la estereotaxia, que consiste en ese sistema de marco, ¿sí?, metálico que se ve ahí, que lo que logra es esa planificación, ¿sí?, trasladarla al espacio en 3 dimensiones, basado en un eje de coordenadas cartesiano, que nos va a permitir, ¿sí?, lo vamos a ver más adelante, ver específicamente por dónde tiene que entrar cada electrodo para llegar a la zona en la que planificamos. Los métodos más modernos son los robóticos, como se ve a la derecha de la pantalla, ¿sí? El rosa que se ve ahí, que es como un brazo robótico, que en base a una planificación en el software que viene ahí incluido con el robot, permite moverse automáticamente y da el punto de acceso donde uno va a colocar cada electrodo, ¿sí? Hay otros sistemas que son como un intermedio, que es esa consola que se ve en la mitad de la pantalla ahí abajo, ¿sí?, que lo que permite es, sin marco de estereotaxia y sin brazo robótico, uno va posicionando mediante un sensor manualmente, ¿sí?, hasta la zona en la cual quiere colocar el electrodo. Cada método tiene sus ventajas y sus desventajas. Si bien la estereotaxia por ahí es el más rudimentario, el que más tiempo lleva, sigue siendo hasta el día de la fecha el más preciso, ¿sí? Si bien el robot, con el brazo robótico específicamente, logra una precisión bastante cercana a la estereotaxia. No así el grado intermedio, que es el que va sin brazo robótico, sino que es un brazo manual basado en una navegación virtual, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es explicar el primer método, que es el marco estereotaxia, que es el que habitualmente utilizamos acá en el hospital, ¿sí?, que si bien es el primero con el cual se describió la técnica, continúa siendo hasta el día de la fecha también el más preciso, ¿sí? Lo primero es agarrar y colocar el marco estereotaxia en el paciente, obviamente con anestesia local, ¿sí? Y si pueden ver ahí a los costados, tiene como una regla con numeración, que es el eje, ¿sí?, de coordenadas cartesiano, que nos va a permitir después montar todo el sistema para realizar la colocación del electrodo. Entonces, una vez que colocamos el marco estereotaxia, le hacemos una tomografía al paciente, ¿sí?, con ese casquito de plástico que se ve ahí, que tiene como una letra N a los costados, ¿sí? Eso se llama fiduciario, y la distancia, ¿sí?, de esas líneas, a medida que cada corte de tomografía va subiendo, ¿sí?, nos permite ver la relación de la altura con respecto al marco como referencia, y eso después, mediante un software, lo vamos a extrapolar a las coordenadas de cada electrodo. Entonces, obtenemos la tomografía, ¿sí?, la fusionamos con la resonancia anterior, que la resonancia es lo que nos va a permitir ver con mucha definición, ¿sí?, las estructuras anatómicas, y esa imagen fusionada mediante un software, es decir, la tomografía, la angio-TC, en la que se pintan bien los vasos que vamos a tener que esquivar en el trayecto de cada electrodo, sumado a la alta calidad de la resonancia para ver las estructuras anatómicas, nos va a permitir, mediante un software dirigido, ver todo el trayecto, ¿sí?, del electrodo para evitar estructuras vasculares que no queramos dañar, ¿sí?
Ahí, entonces, lo que se hace es, mediante ese software, ver la posición que se ha elegido en la hipótesis, la verificación para colocar los electrodos, y buscarle la coordenada a cada uno, ¿sí?, de acceso en ese sistema de montaje de marco estereotáctico. Ahí les voy a mostrar un video en el que se ve, mediante uno de los software disponibles, cómo se ve todo el trayecto, ¿sí?, donde va bajando el electrodo y todos los vasos, y uno va posicionando eso, tratando de esquivar cada vaso para evitar un sangrado. ¿Sí? Y el procedimiento quirúrgico, propiamente dicho, arranca en ese momento ya con el marco colocado, y uno va a quirófano con anestesia general, se ponen los campos quirúrgicos estériles, ahí se ve en la foto el montaje de todo el resto del sistema sobre ese marco que habíamos puesto previamente. ¿Sí? Lo que se hace es, se inicia, ¿sí?, con una incisión puntiforme a nivel de la piel. Acá tenemos la descripción paso a paso en este dibujo. ¿Sí? Se perfora con un taladro el hueso, ¿sí? Posteriormente se pasa un estilete y se perfora las meninges. Luego se coloca una clavija en la que va a ir enroscado el electrodo final, ¿sí? Se pasa como una cánula guía para armar el camino a nivel cerebral, esquivando los vasos y sintiendo la resistencia, y finalmente se coloca el electrodo, ¿sí?, y se atornilla en esa clavija que se puso previamente. Ahora lo mismo, pero visto en fotos, ¿sí? Entonces, primer paso, con un punzón hacemos una incisión, ¿sí?, dirigida a la piel hasta llegar a hueso, eso ya basado en todas las coordenadas que planificamos previamente. Posteriormente lo que se hace es, mediante una mecha, ¿sí?, perforar el cráneo hasta llegar a las meninges, como se ve ahí en la imagen. Una vez, ¿sí?, que llegamos a las meninges, se pasa un estilete, se perforan, se coagulan y se perforan las mismas, ¿sí? Y ahí, como en la foto del medio, se ve cómo se coloca la clavija, en la cual va a ir enroscado posteriormente el electrodo, y en la imagen de la derecha se pasa un estilete para marcar todo el trayecto, ¿sí?, en el cerebro, por el cual va a pasar finalmente el electrodo. Y ahí se ven las fotos como se coloca, ¿sí?, se desliza suavemente el electrodo por esa clavija, se van sintiendo todas las resistencias, ¿sí?, del trayecto, teniendo sumamente cuidado, ir deslizándolo poco a poco, hasta que se termina enroscando el electrodo a la clavija puesta previamente. No sé si alguno es muy impresionable, pero ahora vamos a hacer lo mismo en algunos videos. ¿Sí? El paso a paso en cada video. A ver si vuelvo al anterior y se arranca. Bueno, justo ahí era el que perforaba, creo que el hueso no arranca. En este después, posteriormente, lo que se hace es, ¿sí?, se coagula la dura madre, la capa más externa de las meninges. Ahí se coagula y se va progresando hasta perforar la misma. Ahí lo que se hace es se pasa, ¿sí?, el estilete para marcar todo el trayecto a nivel cerebral, sintiendo cualquier resistencia sobre los vasos, ¿sí? Eso como para marcar el camino para el electrodo posteriormente. Ahí ven el ejemplo donde se coloca la clavija, ¿sí?, donde va a ir atornillado el electrodo. Es esa, ¿sí?, se baja con el destornillador y se empieza a enroscar directamente sobre el cráneo, sobre el hueso, hasta que hace tope y uno constata que queda firmemente amarrado. Y finalmente, la colocación del electrodo por el trayecto que habíamos marcado con el estilete previamente, ¿sí?, se coloca ahí de manera manual, sintiendo también sutilmente la resistencia del tejido cerebral, de si hay algún vaso, ¿sí?, se lo va deslizando y progresando hasta que uno llega al tope, ¿sí?, y termina enroscando el tope del electrodo a la clavija que habíamos puesto. ¿Sí? Y una vez que termina la cirugía, lo que se hace es el control posoperatorio, ¿sí? Se fusiona la resonancia previa con la tomografía que se hace posteriormente, como vemos en la imagen de la derecha, y nos permite ver la localización final de los electrodos, y eso se compara con lo que había sido la idea de la planificación previa para ver que haya
coincidencia, ¿sí? Para después lograr una mejor interpretación del registro viendo la zona final de localización anatómica. Y por sobre todas las cosas, para constatar que no haya ninguna complicación. Y hablando de las complicaciones, ¿sí? No es un procedimiento exento como ningún procedimiento quirúrgico. A las complicaciones que pueden ir desde infección, ¿sí? Un hematoma subdural, que es debajo de la capa más superficial de la meninge, o epidural, es decir, entre el hueso y las meninges, un hematoma intraparenquimatoso, que sería un hematoma directamente en el tejido cerebral. Puede también suceder la ruptura en el electrodo, tanto en la colocación como en el retiro posterior, ¿sí? O en los casos en los que se necesitan implantes prolongados, a veces puede generarse cierta adherencia cicatrizal, ¿sí? Del cerebro al electrodo y por ahí al momento de retiro lacerar algún vasito y generar algún sangrado. Vale destacar que todo este tipo de complicaciones son sumamente bajas, ¿sí? Rondan el 0,1% por cada electrodo, ¿sí? Son complicaciones muy, muy, muy bajas y la correcta aplicación de la tecnología con esos software que yo les mostré que permite visualizar de manera directa los vasos en la resonancia y poder esquivarlos durante la planificación, si uno logra reproducir eso en la cirugía de manera precisa, todo eso ayuda a disminuir esta tasa de complicaciones aún más. Entonces, como conclusiones, la estereoelectroencefalografía sí se basa en la correlación anátomo-electroclínica con el objetivo de conceptualizar en las 3 dimensiones del espacio, asociados también a la línea temporal, las descargas epilépticas. La estrategia de implantación es individualizada en cada paciente, cada caso en particular. Si bien todos los pasos son importantes, la formulación de una hipótesis, ¿sí?, anátomo-electroclínica previa es fundamental y es parte de todo el equipo, ¿sí?, multidisciplinario implicado. Hay distintas técnicas, como vimos, ¿sí?, algunas más modernas, otras más clásicas, pero todas tienen sus ventajas y sus desventajas. Las innovaciones tecnológicas nos brindan una gran ayuda, ¿sí?, en este objetivo de poder aumentar la precisión de la estereoelectroencefalografía para lograr un mejor registro, una mejor categorización de la zona epileptogénica, disminuyendo los riesgos quirúrgicos asociados. Eso es todo, muchas gracias.